¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con estos videos acerca del cálculo mecánico, pero ya avanzando hacia lo que tendríamos que conocer para hacer el proyecto. Entonces, en esta parte vamos a analizar las cargas que tienen que soportar los cables y que a su vez son transmitidas a la estructura. Y qué pasa cuando nosotros cambiamos las condiciones en las cuales está funcionando una línea. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambiamos la temperatura, si consideramos el viento, si aparece hielo? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo y vamos a llegar a una ecuación general que se denomina ecuación de cambio de condiciones o cambio de estado, que es la que van a utilizar ustedes para calcular el conductor y a partir de ahí poder desarrollar el proyecto de la estructura. Entonces, primero rápidamente, en general, no solamente para el cable, cuáles son las cargas que vamos a considerar o que van a considerar en el proyecto. Esto también depende mucho, la forma de analizar las cargas depende mucho de los reglamentos y de las normas que nosotros utilicemos. Pero en general, a modo digamos, genérico, podríamos decir que según el origen de las cargas, podríamos tener cargas permanentes, aleatorias y especiales. Las cargas permanentes son aquellas que tienen los sistemas, la estructura, las líneas, condiciones normales de funcionamiento. Por ejemplo, el peso de los conductores, de los aisladores, de los herrajes. Eso lo tiene que soportar. O sea, lo transmitimos del cable y de los aisladores, lo transmitimos a la estructura y los tiene que soportar. Las aleatorias, que son un poco las que no conocemos y por tanto acá donde difieren la mayoría de las normas en esta parte, son generalmente de tipo atmosférica, por ejemplo el viento, la temperatura, la presencia o no del hielo. Y puede haber algunas cargas aleatorias, como por ejemplo sismos o algún otro tipo de evento que puede llegar a pasar. Nosotros vamos a trabajar con las aleatorias, las atmosféricas, y en el reglamento que vamos a utilizar, es el tratamiento de estas cargas aleatorias lo hacen a través de un análisis estadístico, a través de una recurrencia en una cierta cantidad de años, de acuerdo a la confiabilidad. Esto después lo van a desarrollar cuando vean el proyecto. Pero, digamos, en este caso serían cargas aleatorias que van a estar modeladas en forma estadística. Y después tendríamos cargas especiales, que son, por ejemplo, la de mantenimiento, la de montaje. A su vez, ¿qué pasa si hay el colapso? Por ejemplo, si se cortan cables o si se cae una estructura. ¿Cuál preferimos que se caiga, de acuerdo a su importancia? Esto normalmente se da en función de valores máximos directamente. O sea, acá no hay un tratamiento estadístico, sino que se definen cuáles son los valores máximos que se tiene que cumplir, y en función de eso se diseñan la estructura, básicamente, que es lo que usted va a tener que pensar. Estas son cargas generales, no solamente para el cable, sino para los distintos elementos que componen la estructura, incluido el cabezal, los aisladores, los herrajes y todo lo demás. De acuerdo a las condiciones de funcionamiento, podemos tener las cargas de servicio, las cargas de construcción y mantenimiento y la de contención de falla. Es una clasificación similar a la anterior, pero que tiene que ver no tanto con el origen, sino cuál es lo que afectan en el funcionamiento de la línea, ¿no? Las cargas de servicio son las normales, las que ustedes van a tener dentro de las hipótesis normales. Implica las aleatorias, como por ejemplo viento, presencia del hielo, cambio de temperatura, y las permanentes consideradas normales, como por ejemplo el peso del conductor, el peso de los aisladores, el peso de los herrajes. Esas serían las cargas normales que soporta la línea en sus condiciones de servicio. Después tendríamos algunas cargas que son de construcción y mantenimiento, que se dan básicamente para seguridad. Es para que cuando se realiza el tendido, o digamos, el armado, digamos, de la parte mecánica de la estructura y de la línea, no se produzcan accidentes, son cargas que deben soportar seguridad. Por ejemplo, lo más común es que las personas que trabajan se paren arriba de la ménsula, por ejemplo, entonces la ménsula tiene que soportar el peso de las personas que está parada arriba. Ha habido accidentes, digamos, que se rompe la ménsula, las personas se caen directamente y se matan, porque la altura estamos hablando de más de 20 metros, a lo mejor. Y después tendríamos otro tipo que son las de contención de falla, que un poco lo charlamos la anterior, ¿no? ¿Qué pasa si por algún accidente, por lo que sea, se rompe los conductores, se cae alguna de las estructuras? Yo lo que tengo que tratar de evitar es que ese fenómeno me provoque un efecto dominó que me termine derrumbando toda la línea. Entonces, en ese caso,
se diseñan estrategias para contener la falla, es decir, que afecte la menor porción de la línea posible. Eso también depende de la tensión de servicio, porque también depende de la clase de línea, de la importancia de estructura, el tipo de estructura. No es lo mismo una estructura de retención que una de suspensión. O sea, si se tiene que caer alguna, que se caiga una de suspensión, digamos, una línea mucho más simple y mucho más fácil después de volver a servicio del sistema, ¿no? Es mucho más fácil de reparar. Así que bueno, eso como que tengo una idea. Estas son cargas generales, no solamente en el cable. Ahora, las cargas que son de servicio, las aleatorias y las permanentes, son transmitidas fundamentalmente por el cable a la estructura. Entonces, ahora lo vamos a conversar, empezando por un estudio que vamos a hacer, que es qué pasa cuando cambian las condiciones en las cuales está la línea, ¿no? Vamos a empezar con algo muy fácil, que es el cambio de temperatura. Entonces, fíjense, nosotros tenemos empecemos con un baño aislado, que es un baño nivelado, o sea, todas cosas ideales como hacíamos antes, donde tendríamos la ecuación que nosotros modelábamos, la ecuación a través de una parábola, una simplificación, y me quedaba con esa ecuación que la flecha estaba dada por esta expresión, dependía directamente proporcional al peso por unidad de longitud, y era inversamente proporcional al tiro en el punto, el tiro horizontal, digamos, el punto más bajo. Y a su vez depende del vano, ¿no? Del vano al cuadro. También podríamos tener, que nosotros lo vamos a utilizar, definir una cantidad que sería la tensión de trabajo, que sería el tiro horizontal dividido la sección del conductor. Esto nos conviene por ahí definirlo porque cuando se dan los datos del cable en las tablas, normalmente lo que se define es la tensión admisible, es decir, los kilogramos o los decanewton por milímetro cuadrado que soporta el cable. Esa tensión admisible normalmente se da para distintos estados, o sea, para distintas temperaturas. Eso lo van a analizar cuando empiecen a ver el proyecto. Por ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio la temperatura? Supongamos que tengo el cable en estas condiciones y yo produzco un aumento de temperatura. Lo que va a pasar cuando cambie la temperatura, después vamos a ver la ecuación, pero vamos a hacer un análisis primero, a ver, elemental, a ver si lo podemos comprender, es que el cable, cuando aumente la temperatura, se va a dilatar, es decir, va a aumentar su longitud. Pero como el cable está amarrado en las dos puntas, el vano va a permanecer fijo, ese cambio de longitud se va a manifestar como un aumento de la flecha. Es decir, la flecha, si aumenta la temperatura, va a aumentar. Y por supuesto, si disminuye la temperatura, va a disminuir. Pero en caso que aumente la temperatura, ese aumento de la flecha lo podemos interpretar como una disminución en el tiro horizontal. Es decir, el cable está menos tenso, por decirlo así. Se afloja, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces cambia las condiciones mecánicas de funcionamiento del cable. ¿Cómo hacemos para modelar eso? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que acá tenemos dos efectos, que en general son contrapuestos. El aumento de temperatura produce una dilatación del cable. O sea que ahí lo que tendríamos sería un alargamiento del cable. Pero a su vez, lo que tenemos es una disminución del esfuerzo, porque el tiro disminuye. Al disminuir el tiro, el cable, que estaba tensado ya, va a tener una disminución en su longitud, por efecto de esa disminución de la tensión. Imagínense, piensen el cable como si fuera un resorte. Yo el cable lo tengo ya tensado, es decir, está estirado el resorte. Si yo aflojo el cable, si disminuyo la tensión, trato de volver a una posición inicial. Entonces, no es un resorte el cable, pero tiene un módulo de elasticidad y lo vamos a considerar lineal. Pero bueno, es como para que se entienda la idea. Entonces, estos efectos son contrapuestos. Por un lado, habría un aumento de longitud producto de la dilatación del cable. Pero como disminuye la tensión, a su vez eso tendería a disminuir la longitud del cable. Porque habría como una restitución. Entonces, esos efectos hay que considerarlos. Para eso vamos a analizar qué pasa cuando cambia la temperatura con esos alargamientos. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el alargamiento de la longitud del conductor por efecto térmico específico, es decir, con respecto a la longitud en una condición 1, que vamos a llamar condición inicial, está dado por una ecuación que es un coeficiente de dilatación o coeficiente de dilatación térmico, que eso depende del material, y la diferencia de las dos temperaturas. Para no confundir la T de tiro con la T de temperatura,
a la temperatura le vamos a usar una letra minúscula. T2 menos T1 va a representar un cambio de temperatura. Entonces, fíjese que lo que me dice esta operación. Si la temperatura 2 es más grande que la temperatura 1, entonces va a haber un alargamiento del cable, porque este término va a ser un término positivo. Por el otro lado, desde el punto de vista mecánico, el cambio de longitud, el alargamiento específico, lo podemos pensar como el cambio de la tensión de trabajo dividido el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad lo vamos a considerar lineal, ¿no? Esto es una definición que lo pueden, si no se acuerdan, búsquenlo en un libro o lo buscan en el Google, que ahora está todo, o lo buscan en un libro de mecánica de materiales, resistencia de materiales, una de las primeras fórmulas que se ve. Esto se conoce como épsilon ahí, ¿no? Es el famoso épsilon, que es un alargamiento específico. Como dijimos, en este caso, si la tensión en el estado 2, porque aumentó la temperatura, es menor que en el estado 1, este cambio va a ser negativo. Entonces, ¿cómo consideramos los dos cambios? Bueno, hay que considerar los dos como si fuera una suma. Bueno, entonces acá, el alargamiento o la contracción del cable, dependiendo de las condiciones, la vamos a representar con la suma, ¿no? Tal como hicimos acá. Acá planteé ya directamente el alargamiento como la suma, pasé multiplicando por L1, porque recuerden que ando al alargamiento específico y este ya es el alargamiento total del cable. Y escribí en función del tiro, por eso dividí por la sección del cable, ¿no? Pero recomendé un poquito para trabajarla después, ¿no? Ahora, ese alargamiento, por condiciones mecánicas, por llamar de alguna forma, tiene que coincidir, o también lo puedo modelar, viendo cómo varía la longitud del cable, pero a partir de las ecuaciones que yo ya conocía, que había desarrollado cuando vimos la curva. Entonces, por ejemplo, acuérdense que la longitud la podemos poner en función del vano y la flecha, por ejemplo. Entonces, operando con estas cantidades, reemplazando la flecha en la condición 1 por lo que vale, y bueno, vamos trabajando, obtenemos la longitud 1, y después para la condición 2, ya directamente podemos usar la ecuación que llegamos, pero con los valores 2. Esto sería el peso por unidad de longitud, y el tiro, ¿no? En cada una de las condiciones, y por supuesto el vano. Y a partir de ahí podremos obtener el alargamiento del punto de vista de la ecuación, geométrico, por llamarlo de alguna forma. Este alargamiento geométrico se haría la resta de los dos, L2 menos L1, ¿no? Que acá lo puse. Ya operé, ya saqué factor común, ya lo simplifiqué. En el caso particular que no cambie el peso por unidad de longitud, es decir, que yo considere dos estados en los cuales no hay hielo, no aparece ninguna otra carga, digamos, sobre el cable, lo que podemos hacer es sacar factor común G, porque vamos a tener uno solo, en las dos condiciones va a ser el mismo, y me queda una expresión más simple, ¿no? Que la vamos a trabajar igualando entonces, como dijimos, el alargamiento mecánico, o sea, térmico y de cambio por esfuerzo, lo igualamos a la ecuación del cambio geométrica, y después, considerando algo que ya hemos visto que se podía hacer, que es si la longitud la consideramos similar al vano, acá podemos simplificar L1, me queda a cuadrado acá, ¿no? Y bueno, puedo agrupar esto, puedo reacomodar, multiplicar todo, por ejemplo, por T02 al cuadrado, y bueno, voy acomodando y llego a esta expresión. Esta expresión se conoce como ecuación de cambio de estado. Frenen el video, vean, tampoco es tan difícil, ¿no? Puedo multiplicar todo por E por S, después multiplicar todo por T sub 0,2 al cuadrado. Bueno, trabajenlo, esto es fácil para hacer. Llegan a esta expresión, que es la ecuación de un cambio de estado, que es una cúbica, que tiene esta forma, ¿no? Y que esta ya la tenemos que resolver por algún método numérico o por algún método iterativo. Ahora no hay problema para resolver esto porque bueno, cualquier computadora, cualquier programa ya de computación, esto te lo resuelve en dos patadas, ¿no? Antes era todo un problema, pues trabajar con regla de cálculo, qué sé yo. Ahora esto es bastante fácil. Bueno, resumiendo, lo que hicimos fue igualar el alargamiento mecánico, que se haría la componente del cambio térmico y la componente del cambio de esfuerzo, con el geométrico, dada por las ecuaciones. Los igualamos las dos, despejamos el tiro, y me queda que el tiro en la condición 2 es una ecuación cúbica que depende de los datos del sistema y de las condiciones, y los datos de la temperatura y la carga de la condición 1. Resolvemos y obtenemos la ecuación. Ya, ahora hacemos un ejemplo.